El título del sermón en esta mañana es Conságrame, todo primogénito me pertenece. Una persona que experimenta una situación, una enfermedad grave, puede ser que no queden secuelas en su vida, puede ser que tenga secuelas, pero en ocasiones a veces no queda una secuela permanente de esa enfermedad grave. Sin embargo, eso no significa que esa persona no va a tener que considerar algunas cosas. Probablemente va a tener que cambiar hábitos, va a tener que cuidarse para mantenerse sano, habiendo sobrepasado la dificultad de la enfermedad. Va a tener que cambiar probablemente la alimentación, va a tener que cambiar hábitos de vida, porque si no lo hace, muy probablemente tenga el riesgo de volver a enfermar y esta vez de una mayor gravedad. Cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios desea preservarlos. Es decir, Dios no solamente quiere librarlos de esa situación. Dios no solamente quiere extraerlos de la esclavitud como tal, sino que Dios quiere que estando en esa condición de libertad, su pueblo sea preservado. Y para eso, Dios les pide que cambien ciertas cosas. Van a tener que cambiar su forma de pensar probablemente. Van a tener que cambiar algunas prácticas. Van a tener que considerar cosas que quizás antes no habían considerado. Su pueblo le conoce ahora, Dios lo ha salvado. Vemos que estamos en el momento donde el pueblo está siendo liberado de Egipto. Pero esa libertad, Dios ha obrado cosas. Dios ha logrado cosas en su pueblo. Pero Dios quiere que esas cosas que Él ha logrado se preserven. Él logró para su pueblo, obviamente, la salvación. Dios manifestó su poder, su soberanía, su justicia, pero también su gracia y su misericordia en ese proceso de liberar a su pueblo. Si recuerdan, para Él era importante que su pueblo le conociera. Por lo tanto, algo que Dios ha logrado hasta este momento es que su pueblo le conozca. Que su pueblo pueda ver el poder de Dios. Que su pueblo pueda ver cómo Dios manifiesta que Él es el único Dios verdadero. Cómo Dios ha demostrado que los dioses egipcios simplemente eran un engaño. Por lo tanto, Dios ha logrado que su pueblo crezca en el conocimiento de Él. Los ha sacado de en medio de la idolatría para que puedan adorarle verdaderamente al único Dios verdadero. Esas cosas que Dios ha logrado para su pueblo, Dios quiere preservarlas. Dios quiere que el conocimiento de Él no se pierda de generaciones en generaciones futuras. Dios quiere que ellos no se contaminen. Dios quiere preservarlos para que ellos puedan adorarle a Él. Y para eso es que Dios establece un memorial como la Pascua. Para eso es que Dios establece una celebración como la de los panes sin levadura. Pero además, Dios pide a su pueblo algo más, que no lo ha pedido antes, sino hasta este momento, y es la consagración de los primogénitos. El título del sermón en esta mañana es Conságrame, todo primogénito me pertenece. Y vamos a leer el texto de esta mañana, Éxodo 12:43. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. Pero si el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después que los incircuncidéis, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será
como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: Acercaos este día en que saliste de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Vais a salir hoy en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo, del jebuseo, lo cual juró a tus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días, y nada de leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Y lo harás saber a tus hijos en aquel día diciendo: Esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás, pues, esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicará al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, quebrará su cerviz. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo: ¿qué es esto? Y le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como una insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Hermanos, en esta mañana este texto nos instruye Dios a través de su palabra a reconocer que Dios nos ha salvado y nos ha preservado en Cristo, por lo tanto debemos de vivir consagrados a Él. Y quiero abordar el primer punto en esta mañana, que es: Dios preserva al pueblo del pacto. Dios ha salvado a su pueblo, Dios los ha libertado, pero vemos que ese favor, hemos venido viendo cómo Él hace una distinción entre los que son de su pueblo y los que no lo son. Y esa distinción implica la adherencia al pacto. Quiero que ponga atención en Éxodo capítulo 12, el versículo 43. Y esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. Recuerde que cuando ellos salen de Egipto, hubo otras personas que no eran parte del pueblo que salieron con ellos. Y por eso es que Dios vuelve a repetir las instrucciones a través de Moisés. Porque estas personas que se unieron al pueblo no habían escuchado de esto, no sabían de esto. Y Dios está anticipando lo que va a pasar. Que el cumplimiento del pacto no solamente es para la descendencia de Abraham, sino que en la simiente de Abraham Dios había prometido algo, y era bendecir a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, iban a haber personas que no eran
del pueblo de Israel como tal, que se iban a adherir y que iban a recibir estas bendiciones. Pero eso implicaba, hermanos, tal cual como lo mencioné, adherirse al pacto. No podemos buscar las bendiciones de Dios sin someternos a Dios. Y eso es lo que hace esta aclaración. Le permite al pueblo entender que otras personas podrían disfrutar también, pero tenían que, por fe, adherirse al pacto. ¿Y cómo se adherían al pacto? Bueno, a través de la señal que Dios mismo puso. Dios estableció una señal del pacto con Abraham, que era precisamente la circuncisión. Quiero que me acompañe, vamos a recordar Génesis capítulo 17, versículo 10 y versículo 11. Dios está hablando con Abraham y le dice: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Hermanos, hasta ese momento Dios ha mostrado su fidelidad al pacto. ¿Sí? Y mire lo que le dice a Abraham: todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidado en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Dios ha sido fiel al pacto, pues Dios le está diciendo al pueblo: tú tienes que ser fiel al pacto. Las bendiciones no son exclusivamente para Israel. Otros podrían ser parte de estas bendiciones, pero tienen que adherirse al pacto. Era necesario ser parte del pacto para ser parte del pueblo. Hermanos, ojo, lo que me une al pueblo no es la genealogía. ¿Lo nota? Porque los esclavos podrían ser parte. Porque los de otros pueblos podrían ser parte. Lo que hace parte del pueblo es ser parte del pacto. Entonces ellos, al ser parte del pueblo, podrían entonces celebrar la Pascua. Porque la Pascua era una conmemoración para el pueblo de Dios, que celebra a Dios. Es un tema de fe. Ahora, ¿por qué Dios establece este memorial y estas celebraciones? Habiendo Dios liberado a su pueblo, porque vuelve a surgir la fiesta de los panes sin levadura. Dios quiere tener una relación con ellos, eso no lo olvide. Dios ha liberado a su pueblo de Egipto y Dios quiere tener una relación con ellos. Dios quiere que esa relación implique que le conozcan. Recuerden que el conocimiento de Dios en la Biblia no es información. El conocimiento de Dios en la Biblia es relación. Es como cuando usted dice: yo conozco a fulano de tal. Y voy a hacer la distinción. Yo no podría decir que conozco a Donald Trump o algún otro presidente. No menciono el de aquí para no meterme en problemas. ¿Por qué yo no puedo decir que conozco? Yo no podría decir que conozco a Donald Trump. Porque si alguna vez por casualidad yo estuviera frente a frente a él, él no sabría mi nombre. Yo sé muchas cosas acerca de él, pero eso no significa que yo puedo decir que lo conozco, porque no tengo una relación con él. Ese es el conocimiento bíblico de Dios. Cuando la Biblia dice que conozcamos a Dios, se refiere a eso. No a obtener información acerca de Dios, sino a tener una relación con Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Dios quiere tener una relación con su pueblo. Dios quiere que le conozcan. Pero también esa relación implica una vida de adoración hacia Él. Entonces, hermanos, Dios quiere preservar lo que Él ha ganado hasta este momento, que no es poco, pero Él quiere preservarlo. Y en este texto vemos que la preservación de su pueblo es en tres formas: por medio del memorial y las celebraciones, que es participando de la Pascua y de las fiestas de los panes sin levadura, pero también a través de la consagración de los primogénitos. Y una tercera forma en que vemos cómo Dios quiere preservar a su pueblo, o como medio para preservar a su pueblo, es enseñar a las siguientes generaciones acerca de lo que Dios ha hecho y cómo Dios los ha liberado. Quiero que veamos cada una de ellas en esta mañana rápidamente. En primer lugar, Dios quiere preservarlos a través del memorial.
Vemos que cuando Israel partió, Dios vuelve a dar instrucciones, en este caso instrucciones adicionales acerca de la observancia de la Pascua. Y esto era necesario por lo que les mencioné antes, ¿verdad? Habían personas que se habían unido al grupo y tenían que escuchar esto y tenían que saber lo que implicaba y tenían que entender por qué celebraban la Pascua. Tendrían que saber que es un memorial de cómo Dios había librado de la muerte a los primogénitos, pero también es un memorial que habla de cómo Dios liberó por medio de la muerte de los primogénitos al pueblo de Dios, los primogénitos egipcios. Y es algo interesante, hermanos, porque Dios libró a su pueblo de la muerte, pero también libró de la esclavitud a su pueblo a través de la muerte. ¿Y cómo eran preservados? Bueno, recordando esto. Es necesario recordar. Es necesario que el pueblo no pase lo que pasó antes de la intervención de Dios. Recuerden que ellos estuvieron 430 años en Egipto. Y muchos de ellos no recordaban, no sabían quién era Dios. Y Dios tuvo que revelarse para que le conocieran, pues Dios quiere que eso no vuelva a pasar. Por lo tanto, deja este memorial, este recordatorio de que Dios ha obrado con mano poderosa y eso genera adoración. Cuando nosotros vemos quién es Dios y vemos lo que Dios ha hecho, eso genera adoración, una relación correcta con Él, que fueron librados de la muerte y por medio de la muerte. Y vemos que también Dios establece la fiesta de los panes sin levadura y vamos a recordarlo, versículo 3 del capítulo 13. Y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en el que saliste de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Y esto tiene un significado teológico, hermanos. Esto tiene un significado para el pueblo en relación a Dios. Si ustedes recordarán, los panes con levadura eran un símbolo de la contaminación de la cultura egipcia para ellos. Era un símbolo de el tener panes sin levadura, era un símbolo también de que el bienestar del pueblo de Dios no dependía de Egipto, sino de Dios. Y vemos entonces que Dios quiere que recuerden eso. Dios quiere que recuerden que Él no desea que su pueblo se contamine de nuevo. Dios quiere que su pueblo recuerde que la dependencia del pueblo está únicamente en Él y no en ningún rey ni en ningún reino que no sea el reino de Dios. Vemos que también ellos tienen que recordar que la fermentación es vista como una contaminación, que es lo que pasaba con el pan con levadura. La levadura es una fermentación. Ellos tenían que recordar a través de esta ilustración que se vuelve tan gráfica, de saber que para que una masa sea leudada, solo necesita una pequeña cantidad de levadura. Y Dios quiere que recuerden eso, para que no sean blandos con el pecado, para que no menosprecien la destrucción del pecado, de la contaminación. ¿Y cómo era la celebración? Y esto es importante y quiero recordarlo, lo leímos, pero versículo 6 del capítulo 13, por 7 días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor, se comerá pan sin levadura durante los 7 días, y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Piense por un momento, una semana entera sin comer panes con levadura. Pero esa era como una preparación. ¿Una preparación para qué? Para el séptimo día. ¿Y qué hacían el séptimo día? Reunirse, congregarse para celebrar fiesta santa a Dios. ¿Ven cómo tiene sentido? Es como que Dios les esté diciendo: deben de venir delante de mí a celebrar una fiesta solemne, pero no olviden que yo soy santo. Deben de abstenerse de la levadura, como un símbolo de eso. Pero también vemos, hermanos, que Dios quiere preservar a su pueblo a través de
la consagración de los primogénitos. No solamente a través del memorial, no solamente a través de la celebración de los panes sin levadura, sino también a través de la consagración de los primogénitos. Versículo 11 del capítulo 13. Y sucederá que cuando el Señor te vea a la tierra, te lleve, perdón, a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz. También todo primer nacido del ganado que poseas, los machos, pertenecen al Señor. Consagrar, ¿qué es? Bueno, es apartar para Dios. Dios está diciendo, los primogénitos me pertenecen a mí. Hay un simbolismo ahí, porque ellos habían sido liberados a través de la muerte de los primogénitos, ¿lo recuerdan? Dios está diciendo, los primogénitos están apartados para mí. Pero ¿saben qué? Parte del propósito del por qué los primogénitos estaban consagrados a Dios es porque en la cultura del Oriente Medio, como lo he mencionado antes, el primogénito era la esperanza de toda la familia. El consagrar al primogénito representaba una consagración de toda la familia. Dios quería que ellos entendieran que son su pueblo. No son de Faraón, son del Señor. Y eso era representado a través de la consagración de los primogénitos. Cada vez que un primogénito era consagrado, la familia está diciéndole al Señor, nuestra familia te pertenece a ti. Dios había anunciado que su pueblo, además ahí viene parte del simbolismo, por eso dije parte con el aspecto cultural. Pero usted se recuerda cómo se refirió Dios a su pueblo en una ocasión. ¿Acaso no dijo y se refirió al pueblo como su primogénito? De hecho, a los que les gusta anotarlo, pueden anotar en Éxodo capítulo 4, versículo 22, 23, cuando Dios manda a Moisés a hablar con Faraón, le tiene que decir las palabras, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Es decir, que Dios ve al pueblo como un primogénito. ¿Ven cómo hay un simbolismo? Cada vez que un primogénito es consagrado, ellos recuerdan que el pueblo de Dios es como ese primogénito que está consagrado al Señor porque le pertenece al Señor. Éxodo 13:13, pero todo primer nacido de asno, fíjense, la consagración implica algo. Y por eso leemos el versículo 13, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, quebrará su cerviz, y todo primogénito de hombre entre tus hijos lo redimirás. La consagración implicaba redimir, a diferencia de los hijos de los egipcios que fueron sacrificados por el pecado. En este caso la consagración sería a través de la redención. Un animal iba a ser sacrificado en favor de ese primogénito. Iba a haber una salvación sustitutoria. ¿Por qué? Porque a la vez era un recordatorio para ellos que eso fue lo que pasó. Cómo ellos fueron liberados de la muerte a través de la sangre del Cordero. Por eso es que hay una redención aquí en medio. Porque sigue Dios recordándoles. Dios quiere garantizarse que no se olviden de la grandeza que Él ha hecho y quién es Él. Y en tercer lugar, vemos que Dios quiere preservar a su pueblo a través de enseñar a sus hijos sobre la obra de salvación del Señor. ¿Usted se imagina lo que vivía el pueblo una semana completa sin comer panes de levadura, luego celebrar fiesta al Señor, el hecho de comer de la Pascua y todo lo que eso implicaba? La pregunta obvia será de los niños, papá, ¿y qué es esto? Papá, ¿y por qué hacemos esto? Y esa es la oportunidad perfecta. ¿Para qué? Para que ese memorial pase de generación en generación y el pueblo nunca olvide quién es Dios y lo que Él ha hecho. Hermanos, esto nos muestra el modelo de crianza del pueblo de Dios. Dios estableció este modelo.
¿Quién era el responsable de transmitir lo que Dios había hecho? ¿Quién? Dígalo sin miedo. Y aunque no lo diga, ya está comprometido si es papá. Así que dígalo. No un colegio, no una asamblea, los padres. Es que los días especiales de asamblea, la dieta especial durante una semana, los sacrificios, todo eso llevaría a la pregunta, ¿y por qué estamos haciendo eso? ¿Y cuál debería ser la respuesta? Porque el Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo nos sacó? Con la sangre del Cordero es la respuesta. Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana, hermanos. El segundo aspecto que quiero abordar en esta mañana es, en Cristo es preservado el pueblo del nuevo pacto. Así como Dios quiso preservar al pueblo del antiguo pacto a través de los memoriales, a través de la celebración, a través de enseñar a los hijos, a través de la consagración de los primogénitos. De igual manera Dios ha establecido dentro de su plan de redención el preservar a su pueblo, el pueblo del nuevo pacto, el pueblo de ese mejor pacto, ese pacto que se basa en el sacrificio de Cristo como nuestro Cordero Pascual. Dios quiere preservarnos como su pueblo, así como Dios lo hizo con Israel. Lo que Dios había ganado de que su pueblo le conociera, que su pueblo fuera libertado para que le adorara a Él y que eso se preservara de generación en generación. Dios hace lo mismo con el pueblo del nuevo pacto, solo que de una manera mucho más excelente, hermanos. Y quiero que veamos cómo la Biblia nos da testimonio de esto. Así como la celebración de los panes y la Pascua era un memorial que todo el tiempo les recordaba a ellos quién era Dios y lo que Dios había hecho. Dios de igual manera ha establecido un memorial para preservar nuestra fe. Tú y yo ya no celebramos la Pascua, porque la Pascua se cumplió en Cristo Jesús. Él es nuestro Cordero Pascual que fue sacrificado. Vemos en Él claramente esa imagen de la salvación por sustitución. Y ahora Él siendo nuestro Cordero, podemos ver cómo muchas de las cosas que Dios estableció en el Éxodo tienen que ver con eso. Se recuerda que en el versículo 46 del capítulo 12 dice que el Cordero no debía ser quebrado sus huesos. Pues con nuestro Cordero Pascual pasó lo mismo. Ni un hueso de Él fue quebrado. Para que se cumpliera lo establecido por el Señor. Era una señal nada más. Y vemos entonces que para nosotros hay un memorial también. Un memorial que es igual o más especial que la Pascua. Porque tú y yo tenemos razones por qué celebrar. Y digo que igual o más grande porque en realidad nuestra celebración tiene la base de una obra no temporal, sino eterna. Porque Dios liberó al pueblo de Egipto. Amén. Sí, lo estamos viendo. Dios libró al pueblo de la muerte a través de precisamente la Pascua. Pero Dios nos ha librado a nosotros en Cristo no de una muerte física, sino de una muerte eterna. Por su sacrificio, por la muerte, fuimos librados de la esclavitud del pecado, no de un pueblo. ¿Ven cómo es mucho más excelente? No hemos sido sacados de un reino. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz admirable. Salimos de ese reino, fuimos libertados del pecado y ahora tenemos vida, vida eterna. Así como Dios dio indicaciones que solamente los que son parte del pacto pueden participar, en nuestro memorial es igual. Por eso cada vez que celebramos la cena del Señor, yo hago la advertencia. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Los que son parte del pacto, a través de la fe en Cristo Jesús.
Solo los que por medio de la fe forman parte del pueblo de Dios pueden celebrar la cena del Señor. Porque no es un ritual, es un memorial, que son cosas muy diferentes. Celebramos lo que Dios ha hecho por mí, por nosotros, por su pueblo. Y se resuelve ahí la pregunta más importante para el hombre: ¿cómo un ser humano pecador puede llegar y estar delante de la presencia de un Dios santo? Es precisamente a través de la obra de Cristo Jesús, nuestro Cordero, quien nos abrió el camino para poder estar delante de un Dios santo. Hermanos, alabado sea Dios porque tenemos un sustituto, porque Él hizo lo que tú y yo no podríamos hacer jamás, por cuanto somos pecadores. Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual. Él es el Cordero que nos proporciona la perfecta y total protección contra el juicio de Dios. Hemos sido salvados de la ira de Dios y hemos sido justificados en Él. Él fue el Cordero sin mancha, elegido antes de la fundación del mundo. Él fue el Cordero cuyos huesos no fueron rotos. Él es el Cordero definitivo, crucificado precisamente en el contexto de la Pascua. Este Cordero aplica su sangre a cuenta nuestra. Y por eso estamos aquí hoy. Por eso nos congregamos cada domingo a celebrar. La pregunta es, ¿tú reconoces eso hoy? Porque si tú no reconoces eso hoy, es un buen tiempo para arrepentirte. Es un buen tiempo para disfrutar de la gracia de Dios y del perdón que Él te otorga por medio de Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual. Y vemos que Él nos ha dado este memorial que nos permite recordar esto constantemente, que es la cena del Señor. Esta comida significativa, porque nos recuerda esa gran libertad que nos ha dado nuestro gran libertador. En ella saboreamos y vemos la obra de Cristo a nuestro favor. Cada vez que participamos, así como Israel veía la Pascua, pero viendo hacia atrás de lo que Dios había hecho, de lo que Dios había logrado, de donde Dios los había sacado. De igual manera tú y yo, cuando participamos de la cena del Señor, podemos ver hacia la cruz y ver la hermosa redención que tenemos ahora. Y no solamente eso, podemos ver hacia el futuro, hacia adelante, nuestro glorioso esperanza que es estar un día con nuestro Rey y nuestro Señor. Cuando participamos de la cena del Señor, Él nos preserva. Hermanos, por eso es especial. Nuestra fe es fortalecida. Recordamos quién es Él. Recordamos la grandeza de Dios y eso produce en nosotros adoración a Él. Recordamos que hemos sido librados de la muerte por la sangre del Cordero y por su muerte fuimos librados de la esclavitud del pecado. La pregunta es, cuando tú celebras la cena del Señor, ¿cómo lo haces? ¿Con indiferencia? ¿Con gratitud y gozo? Es que miren, no depende de las circunstancias o lo externo. Nosotros como congregación tratamos de hacerlo lo más sublime posible. Podríamos bajar las luces, poner velas y generar otro ambiente más romántico si usted quiere. Pero eso no hará la diferencia. Porque está en nuestro corazón. En qué tanto tú y yo valoramos que el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, el Eterno, el Todopoderoso, tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre se hizo siervo. Se humilló a sí mismo, entregando su vida. ¿Qué tanto tú contemplas lo horrendo de tu pecado y de mi pecado? El día de ayer hablábamos con unos hermanos precisamente de eso. A veces como creyentes vemos la gracia y a veces pareciera o convertimos la gracia en una gracia barata. Es que no pensamos la gravedad del pecado para que Dios, imagínese el remedio,
La respuesta de Dios ante el pecado, que Dios entregara a su Hijo, aquel que es santo, que es justo, para resolver eso. Qué horrendo es nuestro pecado. Qué profundo las consecuencias. Qué terrible. Y es por eso que cuando celebramos la cena del Señor, hay gozo, hay adoración. Porque ¿dónde estaríamos, hermanos, sin Cristo? No tendría, y quiero leer, y quiero hacerle una pregunta, pero quiero leerla porque si no, voy a perder algún detalle. Y le pido que ponga atención a esta pregunta, porque es una pregunta sincera hacia mí mismo, y de igual manera espero que sea una pregunta que usted se haga a usted mismo. ¿No tendrá el nacimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús que tener un impacto parecido en nuestras vidas para prevenir que la cena del Señor, nuestro memorial, se convierta en un simple acontecimiento esporádico? Dios nos preserva a través de recordarnos quién es Él y lo que Él ha hecho. Pero hermanos, en segundo lugar, también nos preserva a través de consagrarnos para Él. En Cristo somos preservados y consagrados para Dios. ¿Usted ya pensó que Jesús fue consagrado? Él vino a cumplir toda la ley. Literal. No era una frase así por decirla. Él literalmente cumplió toda la ley. Dios demandaba que los primogénitos fueran consagrados. Y podemos recordar cómo el primogénito de María y José fue llevado al templo para ser consagrado. Lucas 2, 22 al 24, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para ser presentado al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. ¿Saben que aquí está citando lo que leímos en eso? Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley. Si es que hay un ejemplo de consagración, es Cristo Jesús. Qué apropiado fue que los padres terrenales lo entregaran a su Padre Celestial en el momento de su nacimiento. Es que Él consagró toda su vida a su Padre, a servirle a Él. Obviamente Jesús no necesitaba ser redimido, pero los papás entregaron, y si usted lee, animales para ser sacrificados, para redimir a su hijo primogénito, para que se cumpliera la ley. Aun cuando en Él no era necesario, porque Él es justo, en Él no hay pecado. Pero usted nunca se ha preguntado por qué era importante o por qué es importante que Jesús viniera, se encarnara, tomara forma de hombre y viviera justamente, cumpliendo perfectamente la ley. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué Jesús, acaso Jesús tenía necesidad de hacer eso? Jesús tenía que ganar algo, tenía que demostrar algo. Si Él es el Hijo de Dios, Él es santo, eterno, justo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí. Por eso lo hizo. Él orando al Padre en Juan 17 dice lo siguiente, versículo 19, y por ellos yo me santifico. Jesús está orando por sus discípulos, está orándole a su Padre y le dice, por ellos yo me santifico. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que ellos sean santificados en la verdad. Ah, pero ahí se refiere a los apóstoles. No. Versículo 20, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos. Jesús se santificó para que tú y yo pudiéramos ser santificados por Él. Nosotros hemos sido consagrados a Dios en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos en Cristo. Pero ahora, al estar consagrados al Señor, reconozcamos en nuestra vida cada día que le pertenecemos a Él. Hermanos, nuestra redención es por la sangre del Cordero de Dios.
Por lo tanto, procuremos vivir en santidad, porque Cristo es nuestro Cordero. Él nos ha redimido. Tú y yo podemos hoy vivir en santidad para Dios. Colosenses 1, 13, 14, porque Él, hablando de Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Lo que Dios ha hecho en Cristo a nuestro favor, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ven cómo la figura de Éxodo apunta a Cristo? La consagración de los primogénitos. Y quiero aclarar que Jesús sea primogénito no significa que Él no es eterno, sino lo que está hablando aquí es la supremacía de Cristo como el Hijo de Dios. Es que Él es en realidad el Hijo unigénito de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Somos hijos de Dios por adopción. Pero el único Hijo de Dios es Cristo Jesús. Pero por medio de Él, tú y yo ahora podemos clamar a Dios y decirle, Padre. Por Él hemos recibido el espíritu de adopción. No solamente somos parte de un pueblo, somos parte ahora de la familia de Dios. Somos coherederos con Cristo. Hermanos, pero eso requiere demanda de parte de Dios que procuremos vivir en santidad. Quiero darle un ejemplo bastante burdo y, no sé, limitado. De hecho, cualquier ejemplo que pongamos será así. Usted se imagina que tiene un hijo, el cual es un botarata. Botarata es que bota las cosas, que las malgasta, que desperdicia, que malgasta. Y se imagina usted que ese hijo empieza a malbaratar los bienes de la familia. Pero no solamente eso, sino se empieza a endeudar. Y empieza a crecer la deuda y a crecer la deuda y a crecer la deuda. Hasta el punto que tiene que venir al rescate el abuelo. Y el abuelo decide vender su casa, todo lo que tiene, para pagar todas esas deudas. ¿Usted qué pensaría si su hijo un mes después vuelve a la misma forma de vivir? Hermanos, ese ejemplo es burdo y tan mínimo, pero es lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestra vida cristiana. Dios entregó a su Hijo, por favor, no una casa, para pagar nuestra deuda, para hacernos libres del pecado. Y nosotros menospreciamos esa gracia y anhelamos las cosas del mundo. Y queremos seguir satisfaciendo nuestros deseos y con más ímpetu porque sabemos que la deuda ya fue pagada. Como cristianos no podemos vivir así. Como hijos de Dios no podemos vivir así. Estamos leyendo capítulo 1 de Colosenses, versículo 13 y 14. Mire lo que dice más adelante, versículo 21. Y aunque vosotros estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Está hablando de Cristo, mediante su muerte, a fin de ¿qué? De presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Y quiero hacer una analogía y aclaro, es una analogía. ¿Qué tenía que hacer el pueblo en la celebración de los panes sin levadura? Durante toda la semana, ¿qué tenía que hacer? ¿Abstenerse de qué? ¿Y el séptimo día qué tenía que hacer? Congregarse a celebrar fiesta santa. Hermanos, nosotros somos llamados a abstenernos del pecado toda la semana. Para venir el séptimo día de la semana a juntarnos, a congregarnos, a celebrar. Pero a celebrar una fiesta santa a nuestro Dios santo, porque Él en Cristo nos ha librado del pecado, nos ha santificado, nos ha presentado santos y sin mancha, y por eso podemos hoy
tú y yo celebrar delante de un Dios santo. Podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia. Y por eso celebramos. Debemos de procurar vivir día a día en santidad. Pastor, pero ¿y si pecamos? Quiero recordarle lo que dice Juan en la primera carta a la iglesia. ¿Sabe cómo termina el capítulo 1? Bueno, ¿cómo empieza el capítulo 2 en realidad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, al Cordero. Arrepiéntete de tu pecado. Pero procura vivir en santidad. Tenemos perdón en Cristo. Vivamos una vida de adoración y consagración al Señor. Consagra tu mente al Señor, consagra tus fuerzas, consagra tus anhelos, porque tú le perteneces al Señor. No estés viendo para atrás a Egipto, ahí no hay nada que valga la pena. Mejor pon la mirada en Jesús, aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y te hago una pregunta, ¿acaso eso es un precio demasiado alto? El vivir una vida consagrada a Dios es un precio demasiado alto comparado con el precio que Dios pagó. Es lo menos que podemos hacer. Ahora creo que podemos recordar las palabras de Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por las misericordias de Dios. Hermano, yo en esta mañana te ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo delante de Dios. Porque solamente ese es nuestro culto racional. La única forma racional de responder ante las grandes maravillas de Dios en Cristo Jesús es vivir por Él y para Él. Consagra tu vida al Señor. Sírvele al Señor. Crece en el conocimiento de Él. Adórale con tu vida. No pierdas la oportunidad de venir a celebrar lo que el Señor ha hecho en tu vida cada domingo, a presentar una adoración comunitaria. Ya no vivas para tus emociones, ya no vivas para tus deseos. Rinde tu vida completamente a Cristo, conságrate a Él. Y en último lugar, hermanos, en Cristo somos llamados a enseñar a otros la obra de salvación. Se recuerda que una forma de preservar al pueblo era enseñar a sus hijos. Pues en Cristo nosotros también Dios quiere preservar a su pueblo de esa manera. Estamos en Colosenses capítulo 1, leímos el versículo 21 y 22. Hoy vamos a ir un poco más adelante, Colosenses 1, 27 y 28. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo o maduro en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Qué tanto nos esforzamos? ¿Qué tanto nos preocupamos por proclamar, aconsejar y enseñar? ¿Saben que intencionalmente de un tiempo acá hacemos que los niños, cuando celebramos la cena del Señor, pasen al salón? No para que participen, sino para que pase lo que le pasaba al pueblo. Papá, ¿y por qué hacemos esto? ¿O por qué hacen esto? Es una oportunidad para que tú puedas transmitir tu fe, proclamar el evangelio, hablar de las maravillas de Dios. Y no solamente ese día, en ese momento, cada día, cada momento. La pregunta es, padres que están en este lugar, ¿cuánto a ti te preocupa cumplir este privilegio que Dios nos da de proclamar el evangelio a nuestros hijos? Hombres que están aquí, ¿qué tanto tú estás
disfrutando del privilegio y la gracia que Dios te da para enseñar a tu esposa, para enseñar a tus hijos, para instruirlos en la verdad, para guiarlos por el camino que conduce a la salvación, que es el Evangelio. Madres que están aquí, que tanto tú estás enseñando a tus hijos. No pongas de excusa, es que mi esposo ni nos enseña nada, ahí solo viene y se acuesta a ver televisión, los partidos y no le importan mis hijos. Pero ¿y tú eres consciente que delante de Dios Él te ha dado el privilegio de poder instruir a tus hijos? Ay, me salvé, yo estoy soltero. Diga, pastor, me hubiera traído a mi papá y a mi mamá. Pues ninguno nos salvamos. Porque en Cristo Jesús, la familia de Dios ya no solo es el núcleo familiar. Que tanto tú estás esforzándote y luchando, las palabras de Pablo, esforzándote y luchando para proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo a otras personas, a tus hermanos en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad, en la iglesia. El mandato es id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden lo que yo os he mandado. Dios preserva a su pueblo. Y se recuerda que dijo Jesús inmediatamente después de eso. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros somos un testimonio que eso es una verdad. ¿Ya te pusiste a pensar? Esa palabra Jesús se la dijo a sus discípulos, a 12, hace más de 2000 años, a miles de kilómetros de Guatemala. Y hoy estamos tú y yo aquí, siendo discípulos de Jesús, congregados para adorar el nombre del Señor. Por lo tanto, debido a que Dios nos ha salvado y preservado en Cristo, vivamos consagrados a Él. Vamos a orar.